Génesis 32. La noche en que Jacob luchó con Dios y su vida cambió para siempre. En medio de la noche, un hombre camina solo bajo las estrellas, su pasado lo persigue, su miedo lo consume, y su nombre, Jacob, pesa como una carga. No lo sabe aún, pero está a punto de enfrentarse a la lucha más grande de su vida, no contra un enemigo, sino contra Dios mismo, y que sin saberlo, cambió el destino de un pueblo entero. El mensaje del pasado. El sol caía sobre las colinas de Galaad. El polvo del camino se levantaba detrás de los rebaños, y el sonido de los cencerros se mezclaba con los gritos de los siervos que guiaban a las bestias. En medio de aquel movimiento, Jacob avanzaba con el ceño fruncido y la mirada distante. Los años de exilio lo habían marcado, el rostro curtido por el viento, las manos endurecidas por el trabajo, y un silencio que pesaba más que sus palabras. Pero esa tarde, algo distinto perturbaba su alma. No era el cansancio, era el miedo. Frente a él, se extendía el camino que lo llevaba de regreso a su tierra. A la tierra de su padre Isaac. Y también, al hombre que había jurado matarlo, Esaú. Los recuerdos regresaron como un vendaval. El olor del guiso de lentejas, el engaño disfrazado de obediencia, la piel de cabra sobre sus brazos, la bendición robada. Jacob cerró los ojos. Aquel pasado no se había ido. Solo había aprendido a caminar junto a él. No puedo volver, murmuró entre dientes, mirando el horizonte. No sin saber si me espera perdón o venganza. A su lado, sus hijos jugaban ajenos al peso del destino. Raquel, su amada, lo observaba con preocupación. ¿Qué te atormenta, mi señor?, preguntó con voz suave. Jacob respiró hondo. Esaú, mi hermano. He oído que aún habita en Seir, y si cruzamos este camino, él sabrá que regreso. Raquel guardó silencio. El viento sopló fuerte, haciendo temblar las telas de la tienda. Había aprendido que los fantasmas del pasado no se exorcizan con palabras, sino con valentía. Esa noche, cuando el campamento se sumió en quietud, Jacob llamó a 2 de sus siervos de confianza. Sus rostros estaban iluminados por la débil luz del fuego. «Id delante de mí», dijo Jacob con tono grave, «y buscad a mi hermano Esaú en la tierra de Seir. Decidle: así dice tu siervo Jacob, he habitado con Labán hasta ahora, tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y vengo a hallar gracia delante de ti». Los hombres asintieron y partieron en la oscuridad. Jacob los observó hasta que desaparecieron en la distancia. Entonces se quedó solo, mirando las brasas que se consumían lentamente. El fuego chispeaba, y cada destello parecía devolverle un fragmento de su conciencia. Había engañado, sí, pero también había sufrido. Había huido, pero también había aprendido a luchar. Y ahora, debía enfrentar la consecuencia de todo ello. El sonido de los grillos se mezclaba con el murmullo del río cercano. Jacob alzó la vista al cielo estrellado. Cada punto de luz parecía recordarle la promesa hecha a su abuelo Abraham. Una promesa de bendición, pero también de fe probada en el fuego. «Dios de mis padres», susurró, casi sin voz. «Si tú estás conmigo, no permitas que mi pasado destruya el futuro que me diste». Una brisa cálida lo envolvió. Fue tan leve que casi dudó de sentirla, pero algo dentro de él supo que la noche que venía cambiaría su destino para siempre. Y mientras la luna subía sobre el río Jaboc, Jacob sintió, por primera vez en muchos años, que el camino hacia casa sería también el camino hacia su redención. La llegada de los mensajeros. El amanecer se levantó despacio, tiñendo de oro las colinas del oriente. Las tiendas del campamento despertaban una a una, y los animales bramaban pidiendo alimento. Jacob salió de su tienda con el rostro cansado. Había pasado la noche en vela, observando el fuego apagarse, temiendo lo que traería el día. A lo lejos, en el horizonte, divisó polvo levantándose. Eran sus siervos, regresaban. El corazón de Jacob comenzó a latir con fuerza, como si presintiera la respuesta antes de oírla. Corrió hacia ellos. «¿Qué habéis visto?», preguntó sin aliento. Los hombres bajaron la mirada, inquietos. «Fuimos a tu hermano Esaú», dijo uno, con voz temblorosa. «Le dimos tu mensaje, y él viene a tu encuentro». Jacob frunció el ceño.
¿Solo eso dijo? El segundo mensajero tragó saliva antes de hablar. Viene con 400 hombres. El aire pareció volverse más denso. Jacob se quedó inmóvil, como si una lanza invisible lo hubiera atravesado. 400 hombres. No era un saludo. Era un ejército. Las risas de los niños se oyeron a lo lejos, ajenas al peso de la noticia. Raquel salió de su tienda, alarmada al ver el rostro de su esposo. ¿Qué ocurre, Jacob? Él no respondió. Sus manos temblaban. Por dentro, sentía como los recuerdos de su juventud, la astucia, el engaño, la culpa, volvían a cobrar vida, reclamando justicia. Jacob caminó unos pasos, respirando con dificultad. Esaú viene, dijo al fin, con voz ronca. Y no viene solo. El silencio cayó sobre el campamento. Los ciervos dejaron de moverse, los niños dejaron de jugar. Solo el viento, entre las ramas, parecía murmurar algo antiguo, como un presagio. Jacob levantó la vista al cielo. Su mente se debatía entre el pánico y la fe. ¿Era este el castigo por su pasado? ¿O una nueva prueba, como las que enfrentaron Abraham e Isaac? En medio de su desesperación, tomó una decisión. Dividió a la gente que tenía consigo, junto con los rebaños, en 2 campamentos. Si Esaú ataca a uno, dijo, el otro podrá escapar. Sus ojos, duros como el pedernal, miraban hacia el norte. En esa dirección estaba su hermano. En esa dirección estaba su destino. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a poblar el firmamento, Jacob se apartó de todos. Cayó de rodillas y oró con una fuerza que solo da el miedo. Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No soy digno de la misericordia ni de la fidelidad con que has tratado a tu siervo. Pero sálvame de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y hiera a mis hijos y a las madres. El eco de su voz se perdió entre las colinas. Y por un instante, el silencio fue total. Jacob levantó la cabeza. En el horizonte, el fuego de sus antorchas se reflejaba en el río Jaboc. Sabía que Esaú estaba cerca. Sabía que el amanecer traería algo que cambiaría todo. Y mientras su oración se desvanecía en el aire, una sombra, silenciosa y antigua como el mismo cielo, comenzaba a moverse hacia el campamento. Una presencia que no era de hombre, ni del todo de este mundo. El cielo ya era un manto oscuro, tachonado de estrellas, cuando Jacob se levantó de su oración. Su rostro estaba húmedo, pero no sabría decir si por lágrimas o por el rocío de la noche. Había rogado a Dios, sí. Pero también era hombre de acción, y la vieja astucia que lo acompañó toda la vida aún palpitaba en su mente. Si el corazón de Esaú no puede ablandarse con palabras, quizás sí con regalos, murmuró para sí. Con pasos apresurados, comenzó a recorrer los corrales. Su voz rompió la quietud. Tomad 200 cabras, 20 machos cabríos. 200 ovejas, 20 carneros. 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. Los siervos se miraron entre sí, asombrados por la magnitud del tributo. Raquel lo observaba desde la distancia, su semblante mezclado entre admiración y temor. Y Jacob, susurró, ¿crees que con eso bastará? Él se volvió hacia ella con una media sonrisa cansada. No lo sé. Pero cuando no puedes cambiar un corazón, intenta apaciguarlo. Ordenó que los animales fueran divididos en grupos, cada uno al cuidado de un siervo, y los envió uno tras otro, con intervalos entre ellos. Cuando Esaú te encuentre, les dijo, y te pregunte a quién perteneces, responde, son de tu siervo Jacob, un regalo para mi señor Esaú. Él viene detrás de nosotros. A medida que las caravanas se alejaban, Jacob las veía desaparecer entre la oscuridad. Cada grupo se tragaba un poco de su esperanza. Cada paso del ganado era una plegaria muda por misericordia. Sin embargo, algo en su interior se negaba a descansar. Una inquietud que no era del todo miedo, sino algo más profundo. Una voz en su mente le decía: no basta con dar, todavía hay algo que debes enfrentar. Esa noche, Jacob no durmió. Su tienda estaba en silencio,
pero su mente era un campo de batalla. Recordaba los días de engaño en la casa de Isaac, cuando suplantó a Esaú para obtener la bendición. Recordaba cómo huyó de Labán, llevando consigo riquezas y rebaños, pero también culpas. Se levantó una y otra vez, saliendo a mirar hacia el norte, donde imaginaba que Esaú acampaba con sus hombres. La distancia entre ambos no era solo de kilómetros, sino de años de resentimiento. Jacob volvió a entrar en su tienda, donde Raquel dormía con José en brazos. Los contempló en silencio. Si algo me ocurre, susurró, que el Señor los guarde. Entonces, decidió algo más. Antes del amanecer, cruzaría el río Jaboc con sus esposas, sus siervas y sus hijos pequeños. Los pondría a salvo del lado oriental del torrente, junto con lo que quedaba de sus posesiones. Y luego, se quedaría solo. Porque, en el fondo, Jacob sabía que ningún regalo, ningún plan, ninguna astucia podía reconciliar lo que había roto entre él y su hermano. Ni entre él y Dios. El viento soplaba desde el valle, helado, como presagio. Los campamentos dormían, y solo la figura de Jacob, caminando junto al río, parecía moverse entre los reflejos plateados del agua. Cada paso que daba resonaba como un eco de su pasado. Cada sombra proyectada sobre el agua parecía un recuerdo que lo observaba desde otra vida. Y fue entonces, mientras la luna se alzaba en su cenit, que sintió algo. Una presencia. Una mirada invisible. Jacob levantó la cabeza. El aire se volvió pesado, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. No había sonido. Solo la certeza de que no estaba solo. Jacob ha enviado regalos a Esaú con la esperanza de apaciguar su ira. Pero dentro de él hay una batalla aún más grande, la lucha entre su astucia humana y su necesidad de fe. Y mientras el silencio lo rodea junto al río Jaboc, algo, o alguien, se aproxima para enfrentarlo. El viento silbaba entre los matorrales del valle. Las aguas del río Jaboc se retorcían bajo la luna, reflejando destellos de plata. Jacob, con el manto apretado contra el cuerpo, dio a su familia hasta el vado. «Cruzad», les dijo con voz firme, «y de delante». Raquel lo miró con preocupación. «¿Y tú, Jacob?» Él bajó la mirada, evitando sus ojos. «Debo quedarme un momento más, hay algo que necesito resolver antes del amanecer». Lía sintió, sabiendo que no debía insistir. Los niños fueron cargados, los animales empujados, y uno a uno cruzaron el río hasta que el otro lado quedó iluminado por las antorchas. Jacob observó hasta que el último de ellos desapareció entre las sombras. Entonces, el silencio. El campamento vacío. El eco del agua golpeando las piedras. Por primera vez en muchos años, estaba completamente solo. El aire olía a humedad, a tierra y a miedo. Jacob se arrodilló junto al cauce, mirando el reflejo del cielo. Pensó en su vida. En el engaño a Esaú, en la huida de su hogar, en los años de servidumbre ante Labán. Y en cómo, pese a todo, Dios lo había bendecido. Pero esa noche, las bendiciones no eran consuelo. El peso de su culpa le apretaba el pecho. «He luchado con hombres», murmuró, «y he vencido. ¿Pero qué será de mí, si tengo que luchar con Dios?» Un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Jacob se incorporó, mirando en torno. El aire cambió, más frío, más denso. Entonces lo vio. Una silueta se movía entre los árboles del otro lado del río. No caminaba, avanzaba con una calma imposible, como si la oscuridad misma lo obedeciera. Jacob entrecerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién está ahí?», gritó. No hubo respuesta. Solo pasos que se acercaban. Una figura humana, envuelta en la penumbra, se detuvo a unos metros de él. El rostro no se distinguía, pero había una fuerza en su presencia, una autoridad que traspasaba lo terrenal. Jacob retrocedió un paso. «¿Eres un hombre? ¿O un ángel del Señor?». El extraño no habló. Solo se abalanzó sobre él. El golpe fue seco, inesperado. Jacob cayó de espaldas, sorprendido, mientras el extraño lo sujetaba por el brazo con una fuerza inhumana. El instinto de supervivencia se encendió en él, y con un rugido, se levantó para resistir.
Comenzó así la lucha más extraña que un hombre haya tenido jamás. No hubo palabras. Solo el ruido del agua salpicando, los gruñidos, la respiración agitada. Jacob sentía como sus músculos ardían, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Cada vez que el extraño lo derribaba, Jacob se levantaba. Cada vez que lo sujetaba, él encontraba una forma de liberarse. El tiempo pareció detenerse. No sabía si habían pasado minutos o horas. La luna bajaba lentamente, y el horizonte comenzaba a teñirse de un tenue azul, el amanecer se acercaba. El extraño, jadeante pero sereno, habló por primera vez. «Déjame ir, porque ya raya el alba». Jacob, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, lo miró fijamente. «No te dejaré, si no me bendices». Hubo silencio. El viento se detuvo. El agua del río pareció calmarse, como si incluso la creación contuviera el aliento ante aquel momento. El extraño lo miró a los ojos. Y en esa mirada, Jacob sintió que algo le atravesaba el alma. Era como si cada error, cada engaño, cada temor, estuviera siendo revelado ante una luz que no podía ocultar nada. Entonces, el extraño habló de nuevo, con voz profunda y eterna. «¿Cuál es tu nombre?» Y Jacob respondió, apenas audible. «Ya no se dirá más tu nombre Jacob», dijo el ser, «sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob quedó inmóvil. Las palabras resonaron en su mente como un trueno sagrado. Israel, el que lucha con Dios. Sintió una paz que no conocía, pero también un dolor agudo en la cadera. El ser lo había tocado, dejándolo cojo. Un recordatorio físico de aquella noche, una marca que nunca olvidaría. El extraño se apartó, caminando hacia el amanecer. Jacob intentó seguirlo, pero el resplandor del sol naciente lo cegó por completo. Jacob cayó de rodillas, jadeando, con el cuerpo exhausto. El amanecer lo envolvía con su luz dorada, mientras las aguas del Jabok seguían corriendo, indiferentes. «He visto a Dios cara a cara», susurró, «y ha preservado mi vida». Cerró los ojos. Y en su corazón, por primera vez, no hubo miedo. Jacob ha enfrentado la noche más oscura de su alma y ha sobrevivido. Deja atrás su nombre, su culpa y su pasado, pero lleva consigo una herida, símbolo eterno de su encuentro con Dios. Jacob, ahora llamado Israel, ha sobrevivido a la noche. Pero la aurora que se alza sobre el valle del Jabok no le ofrece descanso, lo que temía desde el principio está por ocurrir. El amanecer del nuevo nombre. El sol comenzaba a trepar sobre las montañas, derramando un resplandor dorado sobre la tierra húmeda. El canto de las aves rompió el silencio de la noche, y el viento del oriente sopló suave, como si la naturaleza misma quisiera limpiar la sombra que había caído sobre el valle. Jacob estaba de pie, o al menos intentaba estarlo. Su pierna derecha temblaba con cada movimiento, el golpe del misterioso ser lo había dejado cojo. Aún así, se mantenía erguido. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo nuevo, una serenidad desconocida. Cojando, cruzó el río Jabok. El agua le llegaba a las rodillas, y con cada paso, el reflejo del amanecer parecía envolverlo como una promesa. En el otro lado, su familia lo esperaba. Raquel fue la primera en verlo. «Jacob», gritó alzando los brazos. Pero cuando se acercó, notó algo diferente en él. Su mirada ya no era la del hombre temeroso que había dejado atrás unas horas antes. Era más firme, más luminosa. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó ella con voz trémula. Jacob sonrió levemente, sosteniéndose en su bastón. «No soy el mismo que anoche». Los niños corrieron a abrazarlo, y él los estrechó con ternura. Su pierna dolía, pero su espíritu estaba en paz. Aquel dolor era su testimonio. Su herida, su bendición. Cuando el grupo retomó el camino, el aire estaba impregnado de expectativa. El polvo del desierto se levantaba en la distancia, y todos sabían lo que eso significaba. Esaú se acercaba. Jacob alzó la mano, deteniendo a los suyos. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el mismo miedo. Era el pulso de un hombre que, habiendo luchado con Dios, había entendido quién debía ser. «Formad las filas», ordenó. «Las siervas con sus hijos primero, luego Lea y sus hijos,
y finalmente Raquel y José detrás de todos. Raquel frunció el ceño. Jacob, ¿por qué así? Él la miró con ternura. Porque si mi hermano aún me odia, que su furia caiga sobre mí, no sobre ustedes. Raquel bajó la mirada, comprendiendo. Jacob respiró hondo. El aire del amanecer era fresco, pero su pecho ardía como un fuego sagrado. Entonces, vio el polvo acercarse. Los primeros jinetes se distinguieron, seguidos por más y más. Un ejército, 400 hombres, avanzando a paso firme. El rostro de Esaú apareció al frente, inconfundible. Fuerte, barbado, con la misma energía salvaje de su juventud. El corazón de Jacob dio un vuelco. Las memorias lo asaltaron, el tazón de lentejas, el engaño, la huida. Toda una vida que convergía en aquel instante. Jacob avanzó solo, dejando atrás a los suyos. Cada paso era un suspiro, cada metro un acto de fe. Cuando estuvo a cierta distancia, se inclinó en tierra. Luego, volvió a hacerlo. Una vez. 2. 3. Hasta 7 veces se postró ante su hermano, el polvo pegándose a su rostro y su manto. Esaú detuvo su caballo. Durante un instante eterno, el silencio reinó entre ambos. Los soldados de Esaú aguardaban, tensos, con la mano en la empuñadura de sus espadas. Jacob levantó la vista, esperando lo peor. Pero entonces, Esaú descendió del caballo. Sus pasos fueron firmes, pesados. Jacob se preparó para el golpe. Pero en lugar de ello, Esaú corrió hacia él y lo abrazó. El grito ahogado de los presentes se mezcló con el llanto de los dos hermanos. Esaú lo estrechó con fuerza, y Jacob, entre lágrimas, dejó caer su bastón. Había esperado odio, y encontró perdón. El aire se llenó de sol, y por primera vez, el nombre Israel resonó con sentido. El que luchó con Dios y sobrevivió para reconciliarse con los hombres. Jacob, ahora Israel, se encuentra finalmente con Esaú. El miedo se disuelve en el abrazo del perdón, y la herida en su pierna se convierte en símbolo de una nueva vida. El abrazo del perdón. El viento del amanecer soplaba cálido sobre el valle. A lo lejos, los rebaños mugían y los niños comenzaban a reír de nuevo. Pero allí, en medio del polvo y el silencio, Jacob y Esaú permanecían abrazados, temblando como dos ramas que finalmente se reconcilian después de la tormenta. Esaú, el hombre de los campos, el cazador de espíritu libre, olía a tierra y sudor. Jacob, el pastor de rebaños, traía consigo el aroma de los largos años de exilio y de lucha. Durante un instante, ninguno habló. Solo el sonido de su llanto compartido llenó el aire. Finalmente, Esaú lo apartó un poco para mirarlo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con una mezcla de tristeza y ternura. «Hermano mío», dijo con voz ronca. «¿Qué necesidad había de todo esto?» Jacob bajó la mirada, humillado. «Temí tu ira, Esaú. Te robé lo que era tuyo, la bendición de nuestro padre, y he llevado el peso de esa culpa todos estos años». Esaú lo observó en silencio. Luego suspiró profundamente, como quien suelta un peso que llevaba clavado en el pecho. «Sí, me dolió», admitió. «Durante mucho tiempo juré que, si te veía de nuevo, mi espada haría justicia. Pero el Señor ha sido bueno conmigo. He prosperado, tengo tierras, ganado, hijos. Y tú, Jacob, tú también eres bendecido. ¿Para qué seguir odiando?» Jacob lo miró con gratitud. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras. «Ver tu rostro hoy, es como ver el rostro de Dios». Esaú sonrió, incrédulo. «Siempre fuiste el de las palabras profundas», bromeó suavemente. Ambos rieron, una risa temblorosa, mezcla de alivio y asombro. El sol los bañaba en luz dorada, como si el cielo sellara ese pacto silencioso. Entonces Esaú miró más allá de Jacob y vio las largas filas de mujeres, niños y animales que esperaban a lo lejos. «¿Y todo esto?», preguntó. Jacob respiró hondo. «Son un regalo para ti, mi señor. Para hallarme en tu gracia». Esaú agitó la cabeza, negando con una sonrisa. «¿Regalos? No los necesito, hermano. Tengo suficiente».
Te ruego que los aceptes, insistió Jacob, pues Dios ha sido misericordioso conmigo y quiero compartir su bondad contigo. Esaú lo observó un momento más, luego asintió. Está bien. Pero no por lo que posees, sino por lo que somos. Porque hoy no hay deuda entre nosotros. Las palabras, tan simples y tan humanas, fueron como bálsamo sobre el alma herida de Jacob. Sus ojos se humedecieron otra vez. Por primera vez en muchos años, su corazón estaba en paz. Esaú se volvió hacia su gente. «Traed agua y alimento», gritó. «Hoy celebramos el reencuentro de dos hermanos». Los soldados bajaron sus armas, los siervos soltaron risas nerviosas, y pronto, el aire se llenó de voces y movimiento. Jacob presentó a sus esposas, a sus hijos, a los siervos fieles que lo habían acompañado en su largo viaje. Esaú los recibió con calidez, estrechando manos, levantando a los niños pequeños entre risas. Raquel miraba la escena desde atrás, sujeta a José, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. «El Señor ha sido bueno», murmuró. Jacob, cojeando, se acercó a ella y la tomó de la mano. «Sí», dijo. «Más de lo que merezco». La mañana avanzaba, y el sol bañaba la escena con una luz casi sagrada. El odio se había desvanecido. Solo quedaba el eco del perdón, flotando entre las montañas del oriente. Pero aunque la paz había llegado, el camino de Jacob no había terminado. En su corazón, una voz aún murmuraba. El nombre nuevo exige una vida nueva. Y esa vida, apenas comenzaba. El amanecer del perdón ha pasado, pero con él llega la hora de decidir el rumbo. El corazón de Jacob, ahora Israel, deberá elegir entre la comodidad del reencuentro o la senda incierta del propósito que Dios ha trazado para él. El sol ya estaba alto cuando los dos hermanos terminaron de compartir pan y vino. La llanura del oriente vibraba con los sonidos de los rebaños, el murmullo de las tiendas y el bullicio de los siervos que preparaban el regreso. Por un momento, todo parecía en paz. Esaú, montado en su caballo, observaba a su hermano con una sonrisa franca. «Ven conmigo, Jacob», le dijo. «Vayamos juntos a Seir, mi tierra. Allí tendrás espacio, pastos, protección. Viviremos cerca, como hermanos nuevamente». La oferta era generosa. La voz de Esaú no llevaba rencor, sino el deseo genuino de reconstruir lo perdido. Pero Jacob no respondió enseguida. Miró el horizonte, el viento agitaba las carpas, y más allá, las montañas se alzaban como guardianas del desierto. «Hermano mío», dijo finalmente, «tú sabes que los niños son tiernos, y los rebaños, con sus crías, se fatigarían si los apresuramos. Si los forzamos un solo día, todos morirían. Ve tú adelante», añadió con una sonrisa serena, «y yo iré poco a poco, según el paso del ganado y de los niños, hasta que te alcance en Seir». Esaú asintió, aunque lo miró con cierta desconfianza. Conocía a su hermano. Sabía leer en sus ojos ese brillo de prudencia que a veces escondía algo más. «Como desees», respondió. «Dejaré contigo algunos hombres, para que te protejan en el camino». Jacob agitó la cabeza con una cortesía impecable. «No es necesario, mi señor. El Señor ha sido mi guardián hasta hoy, y me bastará su favor». Esaú lo observó un instante más, luego sonrió. «Entonces que el Señor te guíe, Israel». El nombre nuevo en labios de su hermano sonó como una bendición. Jacob inclinó la cabeza, agradecido. Esaú dio media vuelta, montó su caballo y partió con sus hombres hacia el sur, levantando una nube de polvo que se fue perdiendo en el horizonte. Cuando ya no pudo verlo, Jacob dejó escapar un suspiro largo. Sus ojos, aunque serenos, escondían una verdad que solo él conocía. No iría a Seir. Esperó hasta que el sol comenzó a descender, luego reunió a su gente. «Levantad las tiendas», ordenó. «Nos dirigiremos a Sucot». Raquel lo miró, sorprendida. «¿No iremos con tu hermano?». Jacob negó con un gesto. «No todavía. No es allí donde el Señor me quiere». Mientras caminaban hacia el este, el cielo se pintaba de tonos rojos y dorados. El polvo del camino cubría sus sandalias, y la fatiga pesaba sobre todos, pero Jacob avanzaba en silencio, con una convicción nueva ardiendo en su interior. Durante la marcha, José, aún pequeño,
jalaba del manto de su padre. ¿Por qué no vamos con el tío Esaú?, preguntó con inocencia. Jacob sonrió, deteniéndose un momento. Se agachó para quedar a la altura del niño y le acarició el cabello. Porque, hijo mío, a veces Dios te da un nombre nuevo. Y con él, un camino distinto. José lo miró con los ojos llenos de curiosidad, y Jacob volvió a levantarse, cojeando. Cada paso le recordaba su lucha junto al río, cada punzada de dolor era una voz que le decía: avanza, Israel. No regreses al pasado. Esa noche acamparon en un valle fértil, donde el agua del río cantaba entre las piedras. Jacob levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. El fuego del altar crepitó suavemente, iluminando su rostro cansado pero tranquilo. Por fin entendía. La lucha con Dios no había sido una derrota, sino el comienzo de su verdadera libertad. Jacob, transformado en Israel, escoge seguir su propio camino. No busca la comodidad del reencuentro, sino la obediencia al llamado divino. Su cojeo es su cruz, pero también su guía. El valle del silencio, Israel en Sucot. El campamento se extendía al pie de las colinas, donde el río serpenteaba entre sauces y juncos. El sonido del agua se mezclaba con el balido de los rebaños y el murmullo constante del viento. Jacob, ahora Israel, observaba el paisaje con una mezcla de alivio y melancolía. Habían pasado años desde que conocía la paz de una tierra que pudiera llamar suya, aunque todavía no era Canaán, ni la promesa cumplida. Sucot, chozas, se convertiría en su refugio temporal. Mandó a construir cobertizos de ramas para el ganado y tiendas firmes para su gente. Cada golpe de martillo, cada cuerda tensada, parecía marcar el inicio de una nueva etapa. Raquel, siempre elegante, aunque cansada por el viaje, supervisaba a las mujeres. Lía, más reservada, mantenía la mirada baja, pero en su interior ardía una chispa de dignidad que el tiempo y las rivalidades no habían logrado apagar. Los hijos corrían entre los animales, riendo, ajenos al peso de los pactos y las profecías que envolvían el nombre de su padre. Esa noche, cuando todos dormían, Jacob se apartó. Su paso cojo lo llevó hasta una roca a orillas del río. Se sentó, apoyando la frente en las manos. La brisa nocturna traía consigo los ecos del pasado. La voz de su madre, el llanto de Esaú, el engaño de Betel, los años al servicio de Labán. Y aquella lucha en la oscuridad donde el tiempo pareció detenerse. Eres Israel, le había dicho aquel ser misterioso. Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Pero Jacob, Israel, sabía que aún no comprendía del todo qué significaba vencer. Su victoria había dejado una marca en su cuerpo y una carga en su alma. ¿De qué sirve ganar una bendición si a cambio pierdes la paz del corazón? Miró sus manos. Estaban endurecidas por los años, por los engaños, por los acuerdos y las trampas que había trazado para sobrevivir. Sus dedos temblaban levemente. Por primera vez, sintió que ya no tenía fuerza para seguir siendo el mismo Jacob astuto y calculador. Dios lo había quebrantado, y en ese quebranto, lo estaba rehaciendo. A lo lejos, el fuego del campamento lanzaba destellos dorados. Podía distinguir las sombras de sus esposas, los pequeños cuerpos de sus hijos durmiendo. Pensó en José, el hijo de su amor tardío, y un estremecimiento lo recorrió. En el niño veía algo distinto, una mirada profunda, un aire de destino. Quizás el Señor preparaba algo a través de él. El canto de un búho interrumpió sus pensamientos. Levantó la mirada al cielo. Las estrellas cubrían la noche como un manto silencioso, y por un instante, el alma de Israel se llenó de una certeza apacible. Dios no había terminado con él. El viento sopló entre los árboles, y Jacob murmuró una oración apenas audible. Elohim, si este nombre que me diste es verdad, si aún tu propósito vive en mí. Enséñame a caminar aunque cojee, a creer aunque dude, a seguirte aunque no vea el camino. Su voz se quebró. Las lágrimas, contenidas durante años, finalmente cayeron. No eran lágrimas de derrota, sino de rendición. La lucha había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el campamento cobró vida otra vez. Los hijos de Israel salieron al trabajo, y los pastores guiaron a los rebaños hacia los pastos frescos.
Israel, apoyado en su cayado, los observaba con serenidad. La herida de su cadera seguía doliendo, pero el dolor se había vuelto su recordatorio de la gracia. El hombre que había huido de su hermano, el que había engañado a su padre y servido a un amo injusto. Ahora era un patriarca en formación. Su historia aún estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, no sentía miedo. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró: aquí empieza mi casa y el sueño de una nación. Israel encuentra reposo, pero no destino. El silencio de Sucot no es un final, sino el preludio de nuevas pruebas y de la consolidación de una fe madura. El camino hacia Betel, voces del pasado. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte cuando Israel reunió a su familia. El rocío aún cubría los campos de Sucot, y una neblina suave envolvía las tiendas como si el cielo no quisiera dejar marchar a su siervo. Había llegado el momento de continuar hacia el sur, hacia la tierra que Dios había prometido a sus padres. El lugar donde había erigido un altar años atrás, cuando huía de Esaú, lo llamaba de nuevo. Nos iremos a Betel, dijo con firmeza. Ahí levantaré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Sus hijos lo miraron con respeto, aunque no todos comprendían la magnitud de aquellas palabras. A su lado, Raquel asintió en silencio, mientras Lía apretaba los labios. Las dos sabían que ese viaje no era solo geográfico, sino espiritual. Jacob, su esposo, estaba cambiando. El hombre calculador se desvanecía, dejando paso al patriarca que Dios moldeaba con fuego y misericordia. Mientras el campamento se preparaba, Israel caminó solo entre los pastos. A lo lejos, los rebaños levantaban polvo, y las voces de los siervos resonaban con ecos familiares. Pero su mente estaba en otra parte. Cada paso hacia Canaán era un paso hacia su propio pasado. Volvía al territorio donde había mentido, donde había robado una bendición, donde el peso de sus acciones aún podría alcanzarlo. El sendero que llevaba a Betel pasaba junto a bosques espesos y colinas áridas. El aire olía a tierra y a promesa. Por momentos, el cansancio lo hacía detenerse, apoyándose en su bastón, recordando la noche en Peniel, donde su fuerza había sido quebrantada. Su cuerpo dolía, pero su espíritu se fortalecía. En una pausa del viaje, mientras el campamento descansaba, uno de sus hijos, Rubén, se acercó. El joven tenía el mismo fuego impulsivo de su padre en su juventud, y una inquietud constante en la mirada. «Padre», preguntó, «¿por qué sigues un camino tan difícil? ¿No tenemos suficiente tierra aquí?» Israel sonrió con paciencia. «Porque no busco tierra, hijo. Busco obediencia. Donde Dios dice ve, ahí debo ir, aunque mis pies sangren». Rubén frunció el ceño. «¿Y si ese Dios vuelve a pedirte algo imposible?» Israel lo miró, largo rato, antes de responder. «Entonces, volveré a luchar con él, y perderé, otra vez. Pero en su derrota, siempre hay bendición». Rubén no entendió del todo, pero aquellas palabras se grabaron en su corazón. Años más tarde, cuando las pruebas familiares desgarraran la casa de Israel, ese eco volvería a resonar. El camino se extendía sin fin, y al caer la tarde, el campamento levantó sus tiendas cerca de un manantial. Israel observó el cielo teñido de púrpura y oro, y su alma se estremeció. Recordó las palabras que Dios le había dicho en Betel muchos años atrás. «Yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres». En ese momento, algo dentro de él se quebró. No por dolor, sino por reconocimiento. Dios había sido fiel, incluso cuando él había sido astuto, temeroso y egoísta. Cada error, cada huida, había sido guiada hacia ese punto, el retorno. La noche cayó como un manto sagrado. El fuego crepitaba y las sombras danzaban sobre las rocas. Israel miró a sus hijos dormidos y murmuró: «Señor, haz de esta familia un pueblo. Haz de mis errores semillas, y de mis lágrimas, ríos de esperanza». Una estrella fugaz cruzó el cielo, y el viento respondió como un suspiro divino. Era como si Dios le dijera: «Lo que tú comenzaste en engaño, yo lo terminaré en promesa». Israel cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. El viaje físico hacia Betel se convierte en un camino interior de redención.
El patriarca cojeante comienza a ver que su historia no es un ciclo de engaños, sino una peregrinación hacia la gracia. Betel, el lugar de las promesas y las sombras. El amanecer llegó con un resplandor dorado sobre las colinas. El campamento avanzaba lentamente, cruzando los valles que conducían a Betel. A medida que se acercaban, Israel sentía el corazón apretarse. Cada paso era un eco del pasado. Betel no era solo un sitio geográfico, era un altar de memoria. Ahí había huido como un ladrón, con el engaño aún fresco en las manos. Ahí había soñado con una escalera que unía el cielo y la tierra. Y había escuchado la promesa de un Dios que lo acompañaría. Ahora, muchos años después, regresaba no como fugitivo, sino como padre, esposo y patriarca, aunque su alma aún llevaba las grietas de su historia. Cuando el campamento se estableció a la entrada de la ciudad, Israel reunió a toda su casa. Su voz resonó con autoridad y con una mezcla de ternura y firmeza. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, dijo, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Vamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Hubo silencio. Sus palabras fueron como un rayo entre las tiendas. Algunos siervos miraron con recelo los pequeños ídolos escondidos entre sus pertenencias. Aún sus esposas guardaban en cofres amuletos que provenían de la casa de Labán. Pero ninguno se atrevió a replicar. Uno a uno, los ídolos fueron entregados. Israel los tomó y los enterró bajo una encina cercana, cubriéndolos con tierra. Aquella tierra se volvió símbolo de un entierro espiritual. El fin de las viejas costumbres, el inicio de una fe purificada. La familia avanzó en silencio hasta el lugar del altar. El sol caía oblicuo sobre las piedras antiguas. Y el aire tenía un aroma de pasado y eternidad. Israel levantó sus manos al cielo. Tú eres el Dios que estuvo conmigo, dijo, el que me halló en mi huida, el que me quebrantó para darme vida. Hoy, mi casa y mi corazón te pertenecen. El altar ardió con fuego nuevo. Las llamas subieron altas, como si el cielo respondiera al sacrificio. Sus hijos observaron en silencio, algunos con respeto, otros con una leve impaciencia, incapaces aún de comprender el peso de la fe de su padre. Esa noche, el Señor volvió a hablar con Israel. No con voz audible, sino en la hondura de su espíritu. Tu nombre es Israel, le dijo. Y una nación saldrá de ti. Reyes nacerán de tus hijos, y la tierra que prometí a Abraham y a Isaac, a ti la daré. Las lágrimas se mezclaron con la luz del fuego. Era la segunda vez que Dios confirmaba su nombre. Pero ahora no era un nombramiento tras una lucha, sino una ratificación después de la obediencia. Sin embargo, mientras la promesa renacía, el dolor también se acercaba. El regreso a Betel marcó un punto de descanso. Pero no el fin de las pruebas. A pocos días de haber partido de aquel lugar sagrado, una sombra se cernió sobre el campamento. Raquel, su amada, comenzó a sentirse débil durante el camino hacia Efrata. El viaje había sido duro, y su vientre cargaba la promesa de un nuevo hijo. Israel notó el cambio en su rostro, la palidez, la respiración entrecortada, la mirada que buscaba sostenerse en algo más que en la vida. Aguanta, Raquel, le susurró, estamos cerca, muy cerca. Pero el dolor se intensificó, y la noche cayó antes de que pudieran hallar reposo. Los gemidos de parto se alzaron entre las tiendas. Israel esperó fuera, su rostro cubierto de polvo y angustia, orando, suplicando, recordando. Él, que había luchado con Dios, ahora no podía luchar contra la fragilidad de la existencia. Dentro de la tienda, la partera tomó la mano de Raquel y le dijo: No temas, tendrás otro hijo. Y Raquel, con el último aliento, llamó a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Pero Israel, al sostenerlo, dijo con voz firme y temblorosa: No, su nombre será Benjamín, hijo de mi mano derecha. Esa noche, el campamento se cubrió de luto. Israel cavó con sus propias manos la tumba en Efrata y colocó una piedra sobre el sepulcro. A su alrededor, el silencio pesaba. Las lágrimas del patriarca cayeron sobre la tierra que ahora guardaba su amor más profundo. Miró al cielo y murmuró: Tú das y tú quitas, pero aún en mi quebranto, seguiré tu voz. Las estrellas se reflejaron sobre el mármol de la piedra funeraria. Israel,
cojeando, se alejó del sepulcro sin volver la vista atrás. No porque olvidara, sino porque sabía que la historia de su casa debía continuar. Israel ha cumplido su voto en Betel, pero la purificación trae consigo el dolor. El altar se levanta, y la promesa se afirma a través del sacrificio. El eco del dolor, el corazón dividido de Israel. La tumba de Raquel quedó atrás, marcada por una piedra que el tiempo no borraría. Israel avanzó con la mirada perdida, y aunque su cuerpo seguía moviéndose, algo dentro de él había quedado enterrado junto a su amada. El aire del camino se volvió más denso, más frío. El sonido del viento se mezclaba con el llanto silencioso de un hombre que ya no sabía cómo consolarse. Sus hijos marchaban en silencio. José, aún joven, sostenía a su pequeño hermano Benjamín, intentando comprender por qué su madre ya no despertaría. Rubén, el mayor, observaba a su padre con una mezcla de tristeza y confusión. Había visto al hombre fuerte, al estratega, al soñador, pero nunca al hombre quebrado. Y ese dolor lo marcó más de lo que él mismo comprendería. Días después, el campamento se estableció cerca de Migdal Eder. Israel trataba de retomar las tareas del día, distribuir responsabilidades, ordenar los rebaños, mantener la cohesión. Pero su espíritu estaba fragmentado. Las noches eran largas, y el recuerdo de Raquel volvía en cada suspiro. Fue entonces cuando ocurrió algo que desgarró el alma del patriarca. Rubén, el hijo primogénito, llevado por una mezcla de soberbia y resentimiento, cometió un acto que estremeció el campamento. Se acostó con Bila, la sierva de Raquel, una de las mujeres de su propio padre. No fue un acto de pasión, sino de desafío. Rubén, herido por la preferencia que su padre había mostrado hacia José, el hijo de Raquel, buscó reclamar poder de la manera más torpe y dolorosa. Un gesto que, en las costumbres antiguas, simbolizaba rebelión contra la autoridad del patriarca. El rumor se esparció como fuego entre las tiendas. Las miradas se cruzaban con temor y vergüenza. Israel lo supo. Y aunque no pronunció palabra, su silencio fue más terrible que cualquier castigo. No gritó. No reprendió. Solo lo miró, con una tristeza tan profunda que Rubén nunca volvería a ser el mismo. Esa noche, Israel caminó hasta el borde del campamento. El cielo estaba despejado, cubierto de un manto de estrellas. Recordó la promesa que Dios le había hecho. Reyes nacerán de ti. Y se preguntó, con el alma herida: ¿cómo puede un reino surgir de una casa dividida por celos y pecado? El eco del dolor parecía responderle con silencio. Pero en medio de esa oscuridad, el Señor aún velaba. Cada fractura, cada caída, sería usada en el vasto plan que Israel no podía comprender. José, desde la distancia, observaba a su padre. Aún no sabía que su destino se entrelazaría con esas heridas, que su historia sería la continuación de los errores de su casa. Pero algo en su mirada, una fe inocente, una sensibilidad especial, lo separaba de sus hermanos. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Israel se envolvió en su manto, cerró los ojos y murmuró: Dios de mis padres, no me quites tu voz, aunque mis hijos se aparten de la tuya. Sus palabras se perdieron en la noche, pero el cielo escuchó. Y en ese instante, una estrella fugaz cruzó el firmamento, como si la promesa de Abraham aún vigilara la historia de su descendencia. A la mañana siguiente, Israel ordenó levantar el campamento. Ya no había tiempo para el duelo ni para la vergüenza. La vida debía continuar. Con pasos lentos pero firmes, se dirigió hacia Mamre, donde su padre Isaac aún vivía. El reencuentro con su anciano padre sería la última pieza que cerraría el círculo de su retorno. El dolor personal de Israel se mezcla con la descomposición moral de su familia. Los hijos comienzan a reflejar sus propias sombras, y la bendición se convierte en carga. Pero incluso en medio del pecado, la promesa sigue avanzando. El último abrazo, el retorno a Mamre. El camino hacia Mamre era largo y silencioso. El polvo del desierto se levantaba con cada paso de los rebaños, y el sol golpeaba con fuerza sobre los rostros cansados. Israel marchaba al frente, con el cayado en mano, su silueta encorvada por los años y las heridas. Detrás de él, sus hijos avanzaban en fila, hablando en murmullos, como si el aire mismo exigiera respeto. A lo lejos, entre las colinas,
se divisaban las encinas de Mamre. El corazón de Israel comenzó a latir con fuerza. Hacía más de 2 décadas que había dejado aquel lugar. Ahora, regresaba como un hombre transformado, el hijo rebelde convertido en patriarca, el fugitivo vuelto anciano. Cuando llegó a la entrada del campamento de su padre, un grupo de siervos lo reconoció y corrió a anunciarlo. El rumor se esparció como fuego entre las tiendas. Jacob ha vuelto, el hijo de Isaac ha regresado. Israel se detuvo. Respiró hondo, y durante un instante, su mente se llenó de recuerdos. La voz de Rebeca instándolo a huir. El rostro de Isaac confundido, traicionado por su propio hijo. El temblor de sus manos cuando le había impuesto la bendición robada. Ahora, después de tanto tiempo, debía volver a mirar a ese mismo rostro. El anciano Isaac fue traído hasta la entrada de su tienda, ayudado por sus siervos. Sus ojos, casi ciegos, se alzaron con esfuerzo. Pero cuando escuchó la voz de su hijo, su semblante cambió. «Padre», dijo Israel, arrodillándose, «soy yo». «Jacob». Isaac extendió una mano temblorosa. Sus dedos tocaron el rostro de su hijo, recorriendo las líneas del tiempo. Y una sonrisa leve cruzó su semblante. Esa voz es de Jacob. Pero el toque, sus labios temblaron, el toque es de un hombre que ha aprendido a luchar. Ambos se abrazaron. No hubo reproches. No hubo juicios. Solo un silencio lleno de años, de pérdidas y de perdón. Isaac lloró sobre el cuello de su hijo. Israel también lloró. Era el encuentro de 2 generaciones. El que había sido engañado y el que había engañado. Ahora unidos por una gracia más grande que ambos. Esa noche, la familia se reunió en torno al fuego. Isaac, anciano pero aún lúcido, pidió escuchar las historias del exilio. Cómo Jacob había trabajado para Labán. Cómo había prosperado. Cómo Dios lo había bendecido. Y cómo había visto a su ángel cara a cara. Israel habló largamente, con humildad, sin ocultar sus errores. Sus hijos escuchaban, algunos con asombro, otros con escepticismo. Pero todos sintieron, por un momento, que el fuego que ardía entre ellos no era solo de madera. Era el fuego de una herencia divina que comenzaba a transmitirse. Isaac alzó la voz, débil pero firme. «Hijo mío, el Dios de Abraham te llamó, y tú respondiste. Has sufrido, has caído, pero sigues de pie. Esa es la señal de los escogidos». Israel inclinó la cabeza. «Padre, no soy digno de esa elección. He fallado demasiado». Isaac sonrió. Dios no busca hombres sin faltas, sino corazones que se dejen moldear. El quebranto es la lengua en que él escribe su historia. El silencio envolvió el campamento. La luna ascendió alta sobre Mamre, bañando las tiendas en un resplandor plateado. Padre e hijo permanecieron juntos hasta el amanecer. Hablando poco, recordando mucho. Cuando el sol apareció entre los árboles, Isaac ya no respiraba. Se había dormido en paz, con la bendición cumplida. Israel lo cubrió con un manto y lo besó en la frente. «Vuelve a tu padre Abraham», susurró. «Tu bendición sigue viva, en mí, y en los que vendrán después». El funeral fue solemne. Esaú, el hermano al que Jacob había temido por tantos años, llegó desde Seir para despedir a su padre. Cuando los 2 hermanos se vieron, no hubo ira. Solo un cansancio compartido, una tregua nacida del tiempo. Juntos, sepultaron a Isaac en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara. Cuando la tierra cayó sobre la tumba, el sonido fue como un eco que sellaba una era. El ciclo de los patriarcas se cerraba. Pero de esas cenizas, nacería la historia del pueblo de Israel. El retorno de Jacob a Mamre simboliza el cierre del pasado y la herencia del pacto. El perdón entre padre e hijo une lo que el engaño había separado. El linaje de Abraham queda ahora en manos del hombre que luchó con Dios, y con su propia alma. Las semillas del conflicto. El viento soplaba fuerte sobre las colinas de Canaán. La tierra parecía susurrar los nombres de los patriarcas ya idos, Abraham, Isaac, Jacob. Pero ahora, una nueva historia comenzaba, tejida por los hijos de Israel. Los días de luto habían terminado, y el campamento volvió a llenarse de vida, aunque una sombra persistía.
Israel se sentía dividido por dentro, entre la gratitud por haber regresado a la tierra prometida y la inquietud que veía crecer entre sus propios hijos. Rubén, el primogénito, tenía el semblante tenso y una mirada que revelaba su lucha interna. Simeón y Leví caminaban juntos, inseparables y rudos, con un fuego de violencia apenas contenido. Judá, más callado, observaba y meditaba, su ambición aún dormía, pero su destino se gestaba en silencio. Y entre todos, José, el hijo de Raquel, la mujer amada, brillaba con una inocencia que irritaba a sus hermanos. Israel lo sabía. Sabía que su propio favoritismo hacia José despertaba celos. Pero no podía evitarlo. En ese muchacho veía la ternura de Raquel, la única que había amado verdaderamente, y la promesa de un futuro distinto. Una tarde, mientras los hijos cuidaban el ganado, una disputa estalló. Rubén alzó la voz contra Judá por la distribución de las tierras. «Yo soy el mayor», gritó. «Me corresponde decidir». Simeón respondió con burla. «¿Mayor? Eres débil, Rubén. Ni siquiera pudiste mantener el honor de la casa cuando deshonraste el lecho de nuestro padre». El silencio cayó como un golpe. Rubén palideció. Los demás lo miraron con desprecio, recordando el pecado que había cometido con Bila, la concubina de Israel. Israel, que escuchaba desde su tienda, apretó los puños. Cada palabra le dolía. Su propio hijo, el primogénito, había traicionado su autoridad. Era un eco de su propia historia, un reflejo del engaño que él mismo había sembrado años atrás. Esa noche, Israel llamó a Rubén. «Hijo mío», le dijo con voz cansada, «¿por qué lo hiciste? ¿Acaso no aprendiste de mis errores?». Rubén cayó de rodillas. «Padre, no fue deseo, fue ira. Sentí que no había lugar para mí. Tú amas más a los hijos de Raquel, y yo solo quería que me miraras como antes». Israel guardó silencio. En sus ojos se mezclaban la tristeza y la culpa. Comprendía las palabras de su hijo, porque él también había vivido a la sombra de un favoritismo. Así como Isaac había preferido a Esaú, él había preferido a José. Y ahora, el ciclo se repetía. «Hijo», susurró, «lo que siembra un hombre, eso cosecha. Yo planté engaños, y ahora florecen en ustedes. Pero aún hay tiempo. Rompe con mi error. No dejes que la amargura gobierne tu corazón». Rubén asintió, con lágrimas silenciosas. Pero el daño ya estaba hecho. El respeto entre los hermanos se había quebrado, y una desconfianza invisible se extendía como humo. En los días siguientes, Israel trató de mantener la paz. Sin embargo, los conflictos se multiplicaban. Simeón y Leví, aún resentidos por lo ocurrido en Siquem años atrás, mostraban una tendencia peligrosa a la violencia. Judá comenzaba a ejercer liderazgo en silencio. Y José seguía soñando. Una noche, mientras todos dormían, Israel salió de su tienda y miró el cielo estrellado. Las promesas de Dios aún resonaban en su mente. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Pero ahora, esas palabras le parecían una carga más que una bendición. Señor, dijo, mirando al firmamento, si esta es mi herencia, ¿por qué se siente como una espada? ¿Por qué los hijos del pacto parecen más enemigos que hermanos? El viento no respondió. Solo movió las ramas de las encinas y trajo un murmullo que sonaba a advertencia. Israel comprendió entonces que su lucha con Dios no había terminado. Había vencido al ángel, pero no a su propia carne. El enemigo ya no estaba afuera, sino dentro de su casa. En esta parte, la historia toma un tono introspectivo. El patriarca que antes engañó ahora ve el fruto de sus propios errores en sus hijos. El pecado de Rubén y los celos de los hermanos anticipan el conflicto que definirá el futuro de Israel. El sueño que encendió la ira. El amanecer se filtraba entre las telas de las tiendas, dorando los rebaños que pastaban en calma. José, el hijo más joven de Raquel, despertó con una sonrisa en el rostro. Su corazón latía con fuerza, como si el mismo cielo le hubiera hablado en sueños. Corrió hacia la tienda de su padre. «Padre, soñé algo», exclamó, sin poder contener la emoción. «Soñé que estábamos en el campo,
atando gavillas, y de pronto, mi gavilla se levantó derecha, y las de mis hermanos se inclinaban ante la mía. Israel lo miró en silencio. El eco de esas palabras lo estremeció. No por orgullo, sino por temor. Había aprendido que los sueños, en su casa, rara vez traían paz. Hijo, dijo con voz suave, guarda tus sueños por ahora. No todos sabrán entenderlos. Pero José no pudo callar. Más tarde, cuando se reunió con sus hermanos, repitió el sueño, y las miradas se endurecieron. Rubén bajó la vista, Simeón frunció el ceño y Leví apretó el puño. ¿De verdad crees que reinará sobre nosotros?, preguntó Judá con una sonrisa amarga. ¿Qué seremos tus siervos, tú, el niño de túnica bordada? José titubeó, sin malicia. No lo sé, pero lo vi. El silencio se rompió con risas burlonas. Detrás de ellas, sin embargo, ardía una rabia contenida. Aquella noche, el sueño se repitió. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando se lo contó a su padre, Israel lo reprendió, aunque su corazón estaba inquieto. ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos ante ti?, dijo con severidad. Pero mientras lo decía, una parte de él recordaba sus propios sueños en Betel. Y no pudo dejar de preguntarse si Dios, una vez más, hablaba a través de un sueño. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. José caminaba entre sus hermanos como un cordero entre lobos. No comprendía el peligro que crecía a su alrededor, ni el rencor que su inocencia alimentaba. Una mañana, Israel lo llamó. Ve al valle de Siquem, le pidió, y busca a tus hermanos. Quiero saber cómo están los rebaños. José sintió, feliz de servir. Sin saber que ese viaje sería el inicio de un destino que lo llevaría lejos de casa. Rubén lo vio venir desde lejos, su túnica de colores brillando bajo el sol. Simeón murmuró con desprecio. Miren, ahí viene el soñador. Leví escupió al suelo. Esta vez, no habrá sueños que lo salven. Judá los miró, con una calma inquietante. Si lo matamos, su sangre caerá sobre nosotros, dijo. Pero, si lo vendemos, nos libraremos de él y ganaremos algo. Sus hermanos guardaron silencio. El mal se disfrazaba de razón. El destino de José se sellaba en ese instante, y con él, el cumplimiento de las promesas de Dios. José, ajeno a todo, caminaba hacia ellos con el rostro abierto y confiado. A cada paso, el viento levantaba polvo, y el eco de sus pisadas parecía repetir una advertencia invisible. El sueño del justo siempre provoca la ira de los que no sueñan. La historia llega a un punto de quiebre. El pecado no es ya de engaño ni de miedo, sino de celos, orgullo y silencio. El comportamiento de los hermanos revela la herencia del conflicto familiar que Jacob no supo sanar. El precio del sueño. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando José llegó al campamento donde pastaban sus hermanos. Lo saludó con una sonrisa, agitando la mano como un niño que no conoce el peligro. Pero en los ojos de ellos no había ternura. Solo una mezcla de resentimiento y justicia mal entendida. Ahí viene el soñador, dijo Simeón, levantándose. Rubén intentó detenerlos. No lo matemos, suplicó. Solo métanlo en esa cisterna. Yo volveré luego para sacarlo. Los otros asintieron, y mientras el menor se acercaba, lo rodearon. José apenas alcanzó a preguntar qué sucede, antes de ser empujado al suelo. Su túnica de colores fue arrancada con furia, el símbolo del amor de su padre reducido a trapos sucios en el polvo. El pozo estaba seco. El golpe resonó en la piedra, y un silencio siguió. José alzó la vista, confuso, sin entender el odio que lo miraba desde arriba. Los hermanos se alejaron, riendo, intentando convencerse de que el acto era justo. Pero ninguno rió realmente. La culpa, invisible y fría, comenzó a enredarse entre ellos como una serpiente que nadie quería mirar. Rubén se retiró unos pasos, con el alma dividida. Sabía que no era valiente como su padre en Peniel, ni sabio como debía ser el primogénito. Solo tenía miedo. Y el miedo lo volvió cómplice. Entonces, apareció una caravana de mercaderes ismaelitas. Sus camellos traían especias, mirra y perfumes.
Judá los observó en silencio, y su mente se encendió con una idea peligrosa. ¿Qué ganamos con matarlo?, dijo. Vendámoslo. Será como si hubiera muerto, pero sin manchar nuestras manos. Y así lo hicieron. José fue sacado del pozo, confundido, rogando, sin entender el porqué de aquella traición. Pero nadie respondió. Las 30 piezas de plata tintinearon en las manos de Judá, mientras el muchacho era arrastrado hacia el desierto. El viento soplaba, levantando arena y lágrimas. El sueño del niño se alejaba entre los pasos de los camellos, pero el sueño de Dios apenas comenzaba. Esa noche, Rubén volvió corriendo, desesperado. «El muchacho no está», gritó. «José ha desaparecido». Los hermanos, aterrados, tomaron la túnica de colores, la mancharon con sangre de cabrito y la llevaron a su padre. Cuando Israel vio la prenda ensangrentada, su corazón se rompió. «Esta es la túnica de mi hijo», susurró, cayendo de rodillas. «Una bestia lo ha devorado. José ha muerto». El llanto llenó la tienda. Nadie se atrevió a decir la verdad. Y desde el desierto, el eco de los camellos se perdía en el horizonte, llevando consigo no solo a un muchacho, sino la primera chispa del destino de un pueblo. Días después, Israel se encerró solo, con la túnica entre las manos. Miró el cielo y murmuró: «Señor, ¿este es el precio del sueño?». Y en el silencio que siguió, una brisa tocó su rostro, como si Dios mismo le respondiera: «No es el final, sino el comienzo». Jacob lloró, pero comprendió. Los sueños que vienen de Dios suelen pasar primero por el pozo antes de llegar al palacio. Así, el hombre que una vez luchó con Dios ahora luchaba con su dolor, sabiendo que incluso las sombras estaban bajo el control del Altísimo. Jacob paga el precio de sus errores, José es lanzado al desierto del destino, y el ciclo familiar de engaños se convierte en el instrumento de Dios para forjar a su pueblo. Así termina la historia del hombre que engañó, huyó y lloró, pero también del hombre que fue tocado por el cielo. Jacob luchó con Dios, y de aquella noche no salió el mismo hombre. En sus heridas descubrió su propósito, y en su debilidad, la fuerza de un nuevo nombre, Israel. Aquel que antes engañó, ahora comprendía que la verdadera victoria no está en vencer, sino en rendirse al llamado divino. Y aunque la historia de Jacob termina entre lágrimas, su legado continúa, recordándonos que todo encuentro con Dios nos transforma, nos quiebra, pero también nos reconstruye. Así, del polvo del error nació una promesa eterna, la promesa de un pueblo, la promesa de una fe. Porque cuando un corazón se atreve a luchar con Dios, no sale vencido, sale transformado. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a ser parte de este camino de fe y conocimiento. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte este video, para que más personas descubran el poder de las historias que cambiaron el mundo. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la sabiduría del Altísimo te guíen siempre.